Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de proporciones múltiples. Dalton se dio cuenta que podía generalizar la ley de proporciones definidas de Proust de forma que incluyera el caso de los elementos que al reaccionar forman más de un compuesto. Por ejemplo, pensemos cuando reacciona el carbono y oxígeno, y estos pueden formar dos compuestos distintos según sean las condiciones. Es decir, podemos formar con carbono y oxígeno dióxido de carbono, ambiente con exceso de oxígeno, y también podemos formar monóxido de carbono, únicamente CO, ambiente pobre de oxígeno. Ambas reacciones por separado cumplen la ley de proporciones definidas de Proust, pero cuando se consideran conjuntamente surge una importante novedad. Imaginemos que tenemos 1 gramo de carbono y reacciona con 2.67 gramos de oxígeno, de tal manera que lo que se produce con esta cantidad de materia, con esta cantidad de masa, dióxido de carbono. Sin embargo, cuando reaccionamos con 1 gramo de carbono más 1.33 gramos de oxígeno, lo que se produce es monóxido de carbono. Es decir, podemos establecer cuando reacciona carbono y oxígeno y se forman dos óxidos diferentes. En el primer caso, el dióxido de carbono, por cada gramo de carbono se tienen que combinar 2.67 gramos de oxígeno. Y en el segundo caso, en el monóxido de carbono, por cada gramo se tiene que combinar con 1.33 gramos de oxígeno. Como podemos ver, 2.67 es el doble que 1.33. De tal manera que la ley de proporciones múltiples nos dice que cuando dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno de ellos que se combinan con la misma masa del otro elemento están en una relación sencilla y puede expresarse por un cociente de números enteros. ¿Cuál es ese cociente? Pues bueno, el cociente sería que 2.67 dividido entre 1.33 es igual a 2. Es decir, necesitamos el doble de materia para producir el CO2 en vez de monóxido de carbono. Veamos otro ejemplo de la aplicación de la ley de proporciones múltiples. Imagínense que quiero formar NO, NO2, N2O, N2O4 y N2O5. Todos ellos son compuestos. Ahora bien, sabemos que el nitrógeno tiene una masa atómica de 14 y el oxígeno 16. Por lo tanto, podemos entonces establecer y combinar cantidades de nitrógeno y oxígeno para producir cada uno de estos compuestos. Entonces, veamos a continuación. Podemos decir entonces que necesitamos un átomo de nitrógeno y también establecer una relación de 1 a 14 para poder combinar 1 gramo de oxígeno con 1 de nitrógeno. Entonces, para producir NO2 requerimos 14 y 32. ¿Por qué 32? Porque 2 por 16 es igual a 32 y mantenemos la cantidad o la relación de masas molares del NO. Ahora, los gramos que se combinan en este caso sería 2 y 29. ¿Por qué 29? Porque para transformar o convertir 1 gramo de oxígeno combinado con 1 gramo de nitrógeno, en este caso estamos combinando dos moléculas de oxígeno con 1 gramo de nitrógeno. Bla, bla. Entonces, en esta línea, en la línea número 1, lo que vamos a escribir son las relaciones de los pesos relativos de dos elementos en cada compuesto. Es decir, vamos a combinar las masas atómicas, por ejemplo, del nitrógeno y del oxígeno. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 14 de masa atómica, que pueden ser gramos sobre mol o que pueden ser UMAS. Y el oxígeno tiene 16. Por lo tanto, para conseguir el NO2, es decir, vamos a tener una relación de 14 y 32. ¿Por qué 14 y 32? Pues muy sencillo, ya que
para el oxígeno tenemos 16 de masa atómica, por lo tanto en NO2 tenemos 2 átomos de oxígeno, por lo tanto 2 por 16 es igual a 32. Y a continuación para el N2O requerimos 28 y 16. ¿Por qué 28? Porque estamos multiplicando 2 átomos de nitrógeno donde su masa atómica es igual a 14 y tenemos una relación de 1 de oxígeno. Y para el N2 o 4 va a ser algo parecido. Van a ser 28 U más de nitrógeno y 64 U más de oxígeno. Y para el NO2 o 5 vamos a tener 28 y 80. ¿Por qué 80? Porque es el producto de 16 por 5, porque aquí tenemos 5 oxígenos, y 28 que sale o que nace de multiplicar 14 por 2. Ahora, una vez que tenemos esta relación, la relación entre 16 y 14, por cada gramo de nitrógeno, ¿cuántos de oxígenos tengo? Que en este caso es igual a 1.14. En NO2 vamos a establecer la siguiente relación, es decir, vamos a dividir 32 entre 14, lo cual me da 2.28. Y ahora vamos a dividir 16 entre 28, lo cual me da una relación de 0.57. 64 entre 28, lo cual me da una relación de 2.28. Y 80 entre 28, lo cual me da 2.85. Si lo redondeamos, lo podemos redondear a 2.86. Ahora, en la línea 3, lo que vamos a construir es encontrar la división de todas las cantidades entre .57. Es decir, de la segunda línea, el que me da el menor ratio, la menor relación es N2O. Por lo tanto, para encontrar estos números enteros, lo que vamos a calcular es cada relación que hemos encontrado de la cantidad de gramos de nitrógeno divididos entre la cantidad de oxígenos, lo vamos a dividir entre 0.57. Entonces, 1.14 dividido entre 0.57 lo podemos redondear a 2. 2.28 entre 0.57 me va a dar 4. Aquí sería 0.57 entre 0.57 me va a dar 1. 2.28 entre 0.57 me va a dar 4. Y 2.86 dividido entre 0.57 me da igual a 5. ¿Qué podemos decir de esto? Pues lo que podemos decir es que los elementos forman más de un compuesto entre ellos, pero las relaciones entre cada uno de ellos de su masa fija del segundo elemento forman proporciones en número entero pequeños. ¿Qué significa esto? Por cada relación vamos a poder establecer cuántos, en este caso, cuánta cantidad de materia se tiene que combinar para formar estas relaciones. Y bueno, antes de que te vayas, te invito a que le des like a este video. Si tienes alguna duda en particular o algún ejercicio, puedes escribirme en la caja de comentarios. Puedes darle a la campanita y activar todas las notificaciones y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.